estimada Marisol. El día de hoy vamos a presentar un tema de suma importancia para todos nosotros, como viene a ser el tema de renta anual 2025, renta de tercera categoría. Vamos a esperar 5 minutitos para poder dar inicio a la charla. Muchas gracias. Contadora Pública Colegiada. Muy buenas tardes con todos. En estos momentos nos estará brindando una charla muy importante respecto a la renta. Declara y paga renta 2025. Estará a cargo de la ponente Contadora Pública Colegiada, Yulisa Lara Guarniz, funcionaria de SUNAT. Agradecemos su participación a todos y además damos la bienvenida a la Contadora Pública Colegiada para su ponencia. Nuevamente reitero mi saludo, estimada Marisol. Muy buenas tardes con todos los participantes. Muchas gracias por su gentil presentación, señorita Marisol. Vamos a proceder a dar inicio a la charla. El día de hoy vamos a desarrollar lo que viene a ser renta anual 2025, lo que corresponde al formulario 710, que viene a ser renta de tercera categoría. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar la diapositiva? Sí se visualiza, estimada. Muchas gracias. Bien, primero vamos a desarrollar teniendo presente la base legal. Siempre nos vamos a direccionar a la ley del impuesto a la renta, que como tenemos conocimiento está contemplada dentro del TUO Decreto Supremo 179-2004 y normas modificatorias. Asimismo, esta ley tiene también su reglamento que está generado mediante Decreto Supremo número 122 del año 94. Algo adicional a ello, para tener siempre presente, es el tema de los cronogramas. En este caso, existe la resolución para el año pasado, resolución de superintendencia 386-2025 SUNAT, y así sucesivamente por los años posteriores se generan nuevas resoluciones para los nuevos cronogramas. También cabe mencionar algo de suma importancia y de cierta forma reciente es la ley 31940. Con esta ley se genera básicamente la ampliación de un segundo cronograma para un grupo de contribuyentes. Entonces, si bien es cierto, antes estábamos acostumbrados de repente a que existía solamente un cronograma y usualmente las declaraciones comenzaban los vencimientos en marzo, hoy en día existen dos cronogramas, uno que ya se viene ya estamos presentando la declaración de acuerdo al vencimiento y asimismo otro cronograma que recién comienzan a partir de mayo, ¿no? Posteriormente les vamos a explicar a qué se debe, en qué cronograma les correspondería a cada grupo de contribuyentes. ¿Quiénes están obligados a declarar? Para poder nosotros saber si nos corresponde declarar o no, primero debemos ser conscientes en qué régimen tributario nos estamos encontrando. Si en el año 2025 hemos estado en un régimen MIPE o un régimen general, por así sea un periodo o un mes, estamos obligados a presentar esta declaración. Muchos contribuyentes de repente tienen la idea de, no, solamente tuve actividad un mes y entonces realizo mi declaración mensual y no realizo mi declaración anual. Esto es cerrado. Entonces, así yo me encuentre un mes dentro del periodo de los 12 meses del año 2025, estoy obligado a presentar mi declaración jurada anual. Para poder presentar la declaración anual existen dos medios. Existe el formulario 710, que es renta anual formato simplificado, y existe también un formulario 710, renta anual completo. Lo ideal sería que, por ejemplo, se presente en el simplificado, pero existen algunas excepciones de quienes no pueden presentar este formulario virtual y simplificado. En este caso estaríamos hablando principalmente, por ejemplo, de aquellos que superan 1.700 UITs de ingresos. Si superan esta cantidad de ingresos que estamos hablando de 9.095.000, entonces ya no podrían presentar su declaración por el formato simplificado, tendrían que presentarlo por el completo.
¿Quiénes más están obligados a presentar por el completo? Aquellos, por ejemplo, que gocen de algún tipo de beneficio tributario. Lo usual es, por ejemplo, el régimen de Amazonía, régimen agrario, dado que sus tasas son reducidas y tienen un beneficio tributario, ellos tampoco podrían presentar su declaración por el simplificado, tendrían que presentar por la declaración, por el formulario completo. Aquellos que estén obligados a presentar el balance de comprobación tampoco les va a permitir por el simplificado, tendrían que presentar el formulario completo. Aquellos que pertenecen al sistema financiero también tienen que hacerlo por esta vía. Tenemos una pantalla que se está mostrando respecto al formulario virtual 710, que es el formulario simplificado, en este caso, que ya está habilitado desde el día 2 de enero. Desde el 2 de enero ya podrían haber presentado su declaración jurada, sin embargo, todavía los vencimientos comenzaron a partir de marzo. Les permite seleccionar el régimen tributario en el que corresponda, sea régimen general o régimen MIPE. Existen algunas novedades dentro de este formulario 710, principalmente es un tema de arrastre de pérdidas que se adicionó la casilla número 108. Recordemos que existen dos sistemas para arrastre de pérdidas, ahora esta casilla nos permite hacer el seguimiento a nuestro arrastre de pérdidas. También se generó una implementación de datos de acuerdo a la NIF para el año 2025. Esto es para el formulario completo, en el formulario simplificado no le va a pedir. Existe también un tema ya informativo que es, por ejemplo, datos del contador. No va a venir sin datos, les corresponde hacer el llenado de los datos del contador que está presentando la declaración y la habilitación de mensajes de vencimiento, que también es algo ya informativo. Existe una información personalizada que se brinda dentro del formulario 710. Si bien es cierto, ustedes vienen generando sus declaraciones mensuales, esa información sirve para poder alimentar la declaración anual. En ese sentido, a partir del día 16 de febrero del 2026, disculpen la fecha ahí, ya está la información referencial respecto a saldos a favor, pagos a cuenta, retenciones de impuestos. EITA ya está de manera personalizada dentro del formulario. Indicábamos, por ejemplo, quienes no pueden presentar con el formulario simplificado son aquellos que están obligados a presentar el balance de comprobación. Y quienes están obligados a presentar este balance de comprobación son aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del 2025 hubieran obtenido ingresos superiores a 1.700 UITs, es decir, a los 9.095.000. Entonces, estos contribuyentes, este grupo de contribuyentes no les va a permitir por el simplificado, tienen que presentar su declaración por el formulario virtual 710 completo. Los datos que básicamente se van a generar dentro del balance de comprobación son los montos de los ingresos que se determinará de la suma de los importes consignados en las casillas 463, que son ventas netas, de los ingresos financieros grabados, otros ingresos grabados también, y la casilla 477 cuando se trata de enajenación de valores y bienes del activo fijo. Existen, si bien es cierto, un grupo de empresas que, si bien es cierto, van a superar las 1.700 UITs o pueden superar estas 1.700 UITs, no se encuentran obligados a presentar este balance de comprobación. Entre los principales tenemos lo que vienen a ser las empresas supervisadas por la SBS. Entonces, estas empresas, si bien es cierto, muchas de ellas, o casi en su totalidad, superan las 1.700 UITs, no están obligados a presentar el balance de comprobación. Tenemos empresas bancarias, financieras, empresas que se dedican al arrendamiento financiero, a la transferencia de fondos, empresas de seguros, por ejemplo, el Fondo de Vivienda, cajas municipales, cajas rurales. Las cooperativas tampoco se encuentran obligadas a presentar el balance de comprobación, así como tampoco las entidades prestadoras de salud, entre otros. Les hacía mención de que existen hoy en día dos cronogramas. Existe un primer cronograma que ya están presentando, que comenzó el día 26 de marzo y terminan de presentar el día 13 de abril de 2026. Es un primer grupo de contribuyentes quienes se encuentran dentro de este cronograma, dentro de este primer cronograma. Hay que tener presente que aquellos que superan 1.700 UITs en el año 2024. Entonces, hay que verificar los ingresos del año 2024
Si superan 1.700 UIT, se encontrarían dentro del primer cronograma. ¿Quiénes más están obligados a presentar dentro del primer cronograma? Aquellos que iniciaron operaciones en el año 2025. Al no tener ingresos en el año 24, con qué corroborar si supera las 1.700 UITs, se encuentran obligados a presentar en el primer cronograma. Ahora, el segundo cronograma está dirigido para las micro y pequeñas empresas que se consideran que no superan las 1.700 UITs, y además hay que tener presente también que tendrían que haber tenido actividad en el año 24 o hacia atrás, ¿no? Para poder verificar el tema de los ingresos y verificar que efectivamente no haya superado estas 1.700 UITs, y por ende le correspondería el segundo cronograma, que recién van a empezar a vencer el día 27 de mayo del 2026 y se extiende hasta el 10 de junio del 2026. Respecto a las tasas del impuesto a la renta, existen primero dos regímenes tributarios, como inicialmente se indicaba, que viene a ser el régimen MIPE tributario y el régimen general. Este régimen MIPE tributario tiene dos tasas. Respecto a los pagos a cuenta mensuales, cuando no se supere 300 UITs de ingresos netos anuales, entonces se paga con la tasa del 1%, el pago a cuenta. Cuando supera más de 300 UITs hasta 1.700 UITs, que es permitido para estar dentro de este régimen, la tasa del pago a cuenta será 1.5% o el coeficiente. Teniendo presente que el que resulte mayor será el tema del porcentaje del pago a cuenta. Para poder verificar el tema del coeficiente y el cálculo de ese coeficiente, esto se encuentra regulado dentro del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, y también, si nos vamos al reglamento, en el artículo 54 dentro de este reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Principalmente debemos tener presente que, por ejemplo, para enero y febrero es un cálculo con respecto a lo que viene a ser el impuesto calculado del ejercicio precedente al anterior, y se divide con el total de ingresos también del ejercicio precedente al anterior. Y para los pagos a cuenta, por ejemplo, de marzo a diciembre, se genera mediante lo que viene a ser el impuesto del ejercicio anterior entre el total de ingresos también. ¿Listo? Entonces, para mayor claridad, siempre tenemos que recurrir a la base legal, que en este caso viene a ser la Ley del Impuesto a la Renta, como les mencionaba, en el artículo 85. Eso es con respecto al régimen MIPE tributario, los pagos a cuenta. Ahora, el impuesto a la renta anual, existen dos tasas. Las primeras 15 UITs de ganancia neta tributarán en base al 10%, y más de 15 UITs de ganancia neta van a tributar en base a la tasa de 29.5%. Entonces, ahí observamos una clara diferencia con respecto al régimen general. En el régimen general, primero no vamos a tener en cuenta los ingresos netos porque no hay un límite, como en el caso del régimen MIPE, y los pagos a cuenta se verificará la tasa del 1.5% versus el coeficiente, que el cálculo va a ser el mismo en base a la misma base legal, y la tasa del impuesto a la renta anual se trabajará con 29.5% en la totalidad de la renta que se pueda percibir para el año 2025. ¿No? Se tiene en cuenta la UIT que se ha percibido en el año 2025, que en este caso es 5.350. Se muestra un breve esquema de cálculo del impuesto a la renta. Primero partimos de los ingresos que puede tener una empresa menos el costo computable, se obtiene la renta bruta. Luego deducimos los gastos. Si hemos tenido otro tipo de ingresos, también adicionamos otros ingresos para obtener la renta neta. Posteriormente a la renta neta vamos a tener algunas adiciones tributarias o deducciones tributarias, que ya vamos a desarrollar algunos ejemplos. Disminuimos las pérdidas tributarias compensables y obtenemos la renta neta imponible, o de corresponder podría ser una pérdida, dependiendo de la empresa. Y luego calculamos el impuesto a la renta.
Este impuesto a la renta, si bien es cierto, venimos realizando pagos a cuenta, disminuimos los créditos y nos da como resultado un impuesto a la renta por regularizar o en el caso de corresponder un saldo a favor del contribuyente que pueden solicitar en devolución o pueden también compensar. Dentro del esquema, veíamos que después de la renta bruta podemos deducir gastos. Estos gastos principalmente los dividimos en gastos deducibles y en gastos no deducibles. Estos gastos deducibles son aquellos primeros que deben estar dentro de lo que viene a ser la ley. Gastos necesarios para producir la renta y mantener la renta en la fuente generadora, es decir, permitir que la empresa siga en marcha. Los gastos deducibles pueden ser con límite o sin límite y eso principalmente lo vamos a ubicar dentro del artículo 37 del impuesto, de la ley del impuesto a la renta. Entonces, eso va a ser como nuestra base legal para siempre verificar el tema de gastos. Los gastos que permite la deducibilidad deben estar enmarcadas dentro de una causalidad. Y esto se encuentra desarrollado dentro del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Es decir, que para poder nosotros determinar la renta neta, vamos a deducir estos gastos necesarios, pero estos gastos necesarios deben estar enmarcados dentro de la norma, ¿no? Que efectivamente debemos tener presente una relación de causa-efecto en cuanto a generación de rentas gravadas, al mantenimiento de la fuente y generación de ganancias de capital. Cabe mencionar también que, si bien es cierto, se puede llegar a cumplir el principio de causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta, pero sí existe un tema potencial de generar la renta. Por ejemplo, usualmente son con empresas que de repente están iniciando. Si una empresa está iniciando, usualmente tiene mayor cantidad de gastos que de repente ingresos. Entonces, su propósito es generar renta grabada. Sin embargo, por la situación de la empresa puede darse que en ese momento no se genere como tal la renta, pero sí tiene el propósito o tiene la potencialidad de generar esta renta grabada. También indicamos que debe estar o debe cumplir los criterios de normalidad, que significa que debería ser usual dentro de lo que viene a ser la actividad económica, debe ser razonable en cuanto a la relación del gasto y los ingresos. No sé, por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a la comercialización, pero tengo un gasto de repente de publicidad del 5%, que no estaría mal, ¿no? Pero sin embargo, de repente otra empresa con el mismo tipo de giro comercial, pero tiene de repente un gasto que quiere deducir por publicidad, se me ocurre del 70%. Entonces ahí ya lo está haciendo razonable. Entonces, en ese sentido, hay que tener presente el tema de la razonabilidad. Otro criterio a cumplir también es la generalidad. Eso lo percibimos usualmente, por ejemplo, cuando se trata de repente de gastos en trabajadores, ¿no? Si los trabajadores se encuentran dentro de la misma condición, estos deben recibir de manera general de repente todos el mismo bono, ¿no? O de repente de manera escalada, porque de repente, no sé, existen una escala de trabajadores, ¿no? Entonces, debe cumplirse ese criterio de generalidad para poder generar el tema de la deducibilidad. Existen gastos deducibles, como les explicábamos, que son con límite, y dentro de estos gastos principalmente podemos encontrar, por ejemplo, los intereses por deuda. Estos intereses por deuda tienen un límite o un tope, es decir, no son deducibles los intereses netos en la parte que se exceda el 30% del EBITDA, o sea, solamente se podría hasta el 30% del EBITDA. Nos direccionamos siempre el artículo 37 en este caso, en el inciso A, dentro de lo que viene a ser la ley, y dentro del reglamento en el artículo 21, también en su inciso A. Otro tipo de gastos que son con límite es, por ejemplo, los gastos de movilidad a los trabajadores. Estos gastos primero deben generar su planilla.
y no podrán exceder por cada trabajador en un importe diario del 4% de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, no significa de que, no, mi trabajador necesita la movilidad, le entregamos el dinero a la movilidad y le puedo entregar el importe que yo requiera o que yo piense que esté correcto. No, está sujeto a un límite de un máximo de 4% de la remuneración mínima. Esto también se encuentra contemplado dentro del artículo 37 en su inciso A1. Las depreciaciones, hay que tener presente siempre la tabla para poder verificar qué tipo de activo fijo se tiene y cuál es el límite que permite el tema de deducir por depreciación de estos activos fijos. Podemos desarrollarlo dentro del artículo 37 como gasto deducible, así mismo en el artículo 38, 39, 40, 41 y 42 de la ley del impuesto a la renta. Y por ende también, si nos vamos al reglamento, también lo encontramos de manera desarrollada en su artículo 22. También verificamos el tema del decreto supremo del 194 del año 99. Gastos destinados a prestar servicios recreativos, existe un límite del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio con un límite máximo de 40 UITs. Esto se encuentra también dentro del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entre otros gastos tenemos, por ejemplo, los gastos por remuneraciones de accionistas, titulares de remuneración de cónyuge o parientes. Muchos pueden preguntarse si de repente el titular de una ERL podría estar en planilla o podría recibir una remuneración por parte de la empresa. La respuesta es que sí, ¿correcto? De repente algún socio o accionista quiere también trabajar para la empresa, trabaja en la empresa, sí se puede realizar de la deducción de este gasto por remuneración, pero siempre y cuando se tenga la prueba de que trabajen dentro de la empresa y que su remuneración exceda el valor de mercado. Si, por ejemplo, el titular cumple la función o la misma función que de repente otro trabajador dentro de la empresa, debemos tener el criterio de generalidad que las remuneraciones no podrían ser excesivamente elevadas. O también se puede comparar con empresas, digamos, similares dentro del mercado para verificar el tema de lo que viene a ser la remuneración. Otro gasto deducible que también siempre se observa es el gasto de representación. Estos gastos de representación que corresponden por situaciones del giro del negocio no pueden ser mayor al 0.5% de los ingresos brutos, con un límite máximo de 40 UITs que permite. También podríamos deducir gastos por concepto de donaciones. Estos gastos de donaciones no pueden exceder al 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuar la compensación de pérdidas, a la que se refiere el artículo 50 de la ley. Entonces, nos permiten generar donaciones y nos permiten deducir un límite de 10% de la renta neta, pero después de haber efectuado la compensación de pérdidas. Otro tipo de gastos que también permite deducir son, por ejemplo, algo que se observa bastante, son los gastos por viáticos. Para ello existe una tabla y dependiendo también el destino del viaje, si es nacional o internacional, existe un decreto donde le permite verificar cuánto es el importe límite y en base a ese importe límite se permite la deducción. El exceso ya sería reparado. Algo que debemos tener presente dentro del tema de las donaciones es que permite el gasto por concepto de donaciones en el caso de alimentos en buen estado, siempre y cuando se hubiese perdido el valor comercial y se encuentre apto para consumo humano, pero que se realice entidades perceptoras de donaciones. Entonces, sí permite la deducción, pero cuando se realicen a entidades perceptoras de donaciones, para eso ellos tienen una resolución. La deducción para estos casos no puede exceder al 1.5% del total de las ventas netas de alimentos que generó dentro del ejercicio de este contribuyente. Existen también gastos que no son sujetos al límite. Los que hemos desarrollado son aquellos que están sujetos a límites. Muchos de ellos se comparan con el tema de la UIT, con el tema de la renta, como máximo nos permiten, incluso hay tablas tanto para depreciación o, por ejemplo, para viáticos.
¿no? Ahora, respecto a lo que vienen a ser los gastos deducibles que no están sujetos al límite, tenemos, por ejemplo, los tributos que recaen sobre bienes o servicios productores de rentas grabadas, las primas de seguro, los gastos de cobranza de rentas grabadas, los gastos de organización o los gastos preoperativos iniciales cuando está empezando una empresa, los desmedros por mercadería vencida también es algo que no está sujeto al límite. Básicamente todos los gastos que le he venido indicando se van a encontrar contemplados dentro del artículo 37 de la ley. Por otro lado, existen gastos que están sujetos a condición. Estos gastos que están sujetos a condición, lo usual que podemos observar, por ejemplo, son los castigos por deudas incobrables, ¿no? Estos castigos por deudas incobrables que de repente tenemos a clientes que no nos quieren cancelar, tenemos que agotar toda la vía para poder nosotros realizar el castigo de estas deudas incobrables y que nos permitan la deducción. Si no agotamos el proceso de cobranza, entonces no nos van a permitir. Ahora, esto se va a encontrar desarrollado dentro del inciso I del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Otra condición o otro gasto que está sujeto a condición que es muy habitual, por ejemplo, son los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones, retribuciones, como les indicaba, tienen que cumplirse la condición de generalidad debido a que de repente solamente se les selecciona a algunos trabajadores, a pesar que están dentro de la misma condición, este gasto les podría reparar SUNAT debido a que no están cumpliendo con el criterio de generalidad. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser los gastos por premios de dinero o especie que realicen los contribuyentes con el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos y servicios, que es algo que también podrían observar mucho en el mercado. Dentro del artículo 37, en su inciso 1, desarrolla como un gasto sujeto a condición. Vamos a desarrollar, después de haber observado y revisado lo que corresponde a la base legal, lo que corresponde a gastos deducibles, a la determinación del impuesto a la renta, también hemos visto las tasas que tenemos tanto para el régimen MIPE y el régimen general, vamos a desarrollar un caso práctico, ¿correcto? Entonces, en el caso práctico se indica lo siguiente: la empresa comercializadora Jansac, identificada con número de RUT 20 12 3 4 5 6 7 8 9, con domicilio en la calle Los Halcones 940 Ate, tiene como actividad principal la comercialización de alimentos en general y desarrolla actividades desde el año 2018 y se encuentra acogida a un régimen MIPE tributario. Para efecto de la declaración jurada del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2025, se presenta la siguiente información. Aquí nos indican como dato, dentro del estado de situación financiera a valores históricos, el 31 de diciembre del 25, nos muestra una utilidad de impuesto a la renta que refleja una utilidad antes de la participación de lo que viene a ser de utilidades de 528.781. Partiendo de este monto, deberá consignarse en la casilla 484 del estado de resultados, se efectuarán los ajustes tributarios pertinentes a fin de determinar la renta neta imponible y por consiguiente el impuesto a la renta. También nos hace mención, nos precisa que ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2025, de acuerdo a lo establecido dentro del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, que hay que recordar que este artículo 85 menciona el cálculo del coeficiente también, para poder tenerlo claro, por un importe total de 40.716. Adicional a ello, nos precisa que la empresa ha compensado contra sus pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta el impuesto del ITAM, que efectivamente fue pagado por un importe de 13.669. Entonces, si bien es cierto, nosotros presentamos lo que viene a ser nuestra declaración de ITAM, este ITAM se puede pagar de manera completa o lo podríamos dividir en 9 cuotas. Para poder utilizarlo y compensarlo con nuestro impuesto a la renta, es necesario cancelarlo, que esté efectivamente pagado. ¿Ya? No basta solamente la declaración, sino haberlo cancelado para utilizarlo como compensación del pago a cuenta.
Ahora, una tercera indicación que nos brinda el caso práctico es que al 31 de diciembre del 2025, la empresa cuenta con un total de 5 trabajadores bajo relación de dependencia, por lo cual, y nos precisa, por lo cual no está obligado a otorgar participaciones en las utilidades. Y nuestra base legal es el artículo 9 del decreto legislativo 677. Recordemos que para que una empresa pueda generar otorgar participación de las utilidades de su empresa, tendrían que ser más de 20 trabajadores. Efectivamente, observamos en la parte inferior, dentro de lo que viene a ser utilidad del ejercicio, los 528.781. Este es un ejemplo de un estado de situación financiera. Entonces, el caso, continuamos, dice, partiendo del monto de 528.781, que se te coloca en la casilla 484 del estado de resultados, se efectuará los ajustes tributarios a fin de determinar la renta neta imponible. Del análisis de las cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados, se ha determinado las siguientes adiciones y deducciones tributarias. Vamos a desarrollar casos pequeños de adiciones y deducciones a fin de determinar nuestra renta neta imponible. Tenemos los siguientes casos: gastos no deducibles, el cual nos va a generar una adición tributaria de acuerdo a la diferencia que se puede tener, que puede ser permanente o puede ser temporal. Permanente implicaría que la retiramos necesariamente, sí o sí, no la vamos a poder incorporar ni en este ejercicio ni en el próximo ejercicio como gasto deducible. Temporal implicaría de que, si bien es cierto, en el ejercicio 2025 no vamos a poder deducir, probablemente podamos deducir en el próximo ejercicio 2026, ¿correcto? Entonces vamos a desarrollar cada ítem. Tenemos como primer concepto la compra de combustible. Lo que nos indica el ejercicio es lo siguiente: se realiza una compra de combustible por el monto de 5.247 soles, sustentado en comprobantes de pago. Hasta ahí está todo correcto. Ahora, también nos indica que no consigna el número de placa del vehículo. Entonces, por no consignar el número de placa del vehículo, va a ser una adición tributaria de manera permanente, lo que significaría que no vamos a poder deducir este gasto ni para el ejercicio 25 ni posteriormente. Esto se encuentra regulado dentro de una base legal que es el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, en su inciso I, y también dentro del reglamento el artículo 25 en el inciso B. Continuando, nos indican de que existen gastos sustentados en comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos. Se ha contabilizado como gasto el monto de 4.117, sustentado en comprobantes de pago que no detallan el tipo de servicio prestado ni la cantidad de productos adquiridos. Siendo ello, como tal, que los comprobantes no reúnen los requisitos establecidos dentro de lo que viene a ser el reglamento, entonces va a ser una adición tributaria de manera permanente, porque no lo vamos a poder deducir este gasto. Como tercer ítem tenemos los gastos pagados sin utilizar medios de pago. En el mes de julio se ha contabilizado como un gasto por un importe de 5.222 por concepto de pintado de local comercial, habiendo realizado la cancelación del servicio en efectivo, nos dice. Entonces, si tenemos presente el tema de la ley de bancarización y además tenemos presente de lo que viene a ser el artículo 8 y el artículo 3 de la ley 28194, en su inciso D del artículo 25 del reglamento, nos indica que
debe utilizarse medios de pago. En este caso puede ser, por ejemplo, transferencia, puede ser un cheque, puede ser un depósito, pero se debe utilizar un medio de pago para utilizar por importes mayores a $500 o 2,000 soles. Entonces, por ser este importe 5,222 soles, estaría obligado a utilizar algún medio de pago, por ejemplo, bancarización, hablamos de una transferencia, podríamos hablar de un depósito en cuenta también, ¿correcto? Entonces, por ende, sería una diferencia permanente y se genera la adición de los 5,222 por no ser un gasto de uso. En el punto número 4 tenemos los gastos de profesional cancelados en el periodo 26. Recordemos que estamos desarrollando el ejemplo del ejercicio 2025. Entonces dice, en el mes de diciembre se ha contabilizado como gasto el monto de 4,120 según recibo por honorario número E001520 por concepto del servicio de apoyo en el control de inventarios. Dicho recibo será pagado un mes después de la declaración jurada de la renta anual del 2025. Entonces, como ha sido cancelado con posterioridad a la declaración jurada anual, se debe tener presente que ese gasto no es deducible para el año 2025. Por lo tanto, será una diferencia temporal porque se podrá deducir el próximo año, en el año 2026. Entonces, en este ejercicio 2025 que estamos desarrollando va a ser una adición tributaria de los 4,120, dado que no se pagó con respecto a este ejercicio y se pagó con posterioridad a la declaración jurada del año 2025. Se encuentra contemplado dentro de lo que viene a ser el inciso V del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. En el ítem 5 tenemos los gastos que no son sustentados con comprobantes de pago. Las empresas han contabilizado gastos con proformas, notas de venta, por un importe total de 3,250. Entonces, para que nosotros podamos sustentar nuestro gasto, necesitamos un comprobante de pago válido, un comprobante de pago. De acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, no podríamos permitir de la deducción dentro de nuestra contabilidad, por ejemplo, aquellos documentos que se tiene una proforma, una nota de venta que no cumple con requisitos de ser un comprobante de pago. Entonces, por ende, este importe de 3,250 se genera una adición tributaria de manera permanente, no va a ser deducible ni para el 25 ni posteriormente. Y por último, tenemos los gastos personales de accionistas. La empresa ha contabilizado como gastos los siguientes conceptos: compra de refrigeradora para el socio mayoritario de 1,580. Pago del taller de guitarra para el hijo por 1,020. Compra de laptop para la sobrina del socio fundador por 1,460. Si bien es cierto, a veces las personas piensan que si bien son parte de la empresa, son socios o incluso son representantes legales, hay que recordar que la empresa es una entidad diferente a la persona natural. Y más aún teniendo presente que son gastos personales, no pueden ser deducibles ni para el ejercicio 2025 ni posteriormente como un gasto deducible. Entonces, por ende, es una adición tributaria de los 4,060 soles que suma la adquisición de los 3 productos y se generará una diferencia de manera permanente, teniendo ahí un total de adición de 176,464 según el ejemplo, por ejemplo. Ahora tenemos los gastos deducibles, por ejemplo, que van a permitir una deducción. Anteriormente estábamos viendo las adiciones tributarias y ahora vamos a ver las deducciones. Deducción adicional por contratar a un trabajador con discapacidad. Eso permite una deducción de 20,207 soles, según el ejemplo, con una diferencia permanente, siendo una diferencia permanente. También tenemos, por ejemplo, ingresos por dividendos, que durante el ejercicio 2025 he percibido, por ejemplo, 28,200 por dividendos de unas inversiones de la empresa comercial Mansilla SAC. Entonces, esta deducción son 28,200 y también es una diferencia permanente. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser una depreciación acelerada por contrato de leasing. En el periodo de agosto del 2025 se adquirió un contrato de leasing por 3 años, un vehículo por el monto de 550,600, considerando 5 años de vida útil del bien.
existe un tema aquí de depreciación acelerada. Entonces, la depreciación contable es 20% anual y se observa una depreciación acelerada debido al contrato de leasing del 33.33%. Entonces, si por norma nos indica que el límite, existe un límite para la depreciación del 20%, no podríamos deducir la totalidad del 33.33% de manera anual. Por ende, esa diferencia entre los 7.027 y 4.217 es una diferencia temporal, que si bien es cierto, no vamos a poder de repente deducir. Ahora, posteriormente, se podría generar la deducción. En el caso práctico, después de haber desarrollado los gastos deducibles y las diferencias que se pueden generar de manera permanente o de manera temporal, así como tanto las deducciones o deducciones tributarias, se observa también que en el enunciado nos indican de que se realizó pagos del TAN. Dentro del ejercicio se observa que se tiene un total de activo neto actualizado de 4.417.155, teniendo presente que el primer millón es con una tasa del 0% y el exceso del millón, la tasa es el 0.40%. Sale un impuesto de 13.669 soles. Nos indica que realizan compensaciones con los pagos a cuenta. Se genera un tema de los 13.669, pagarlo de manera fraccionada en 9 meses, que se comienza desde el periodo de marzo a noviembre. Entonces, el cuadrito iría de la siguiente forma respecto a los pagos mensuales. Tenemos, por ejemplo, los periodos tributarios de enero a diciembre en la primera columna. Lo usual es que el mes siguiente sea el mes de pago, de acuerdo al cronograma mensual. Se tiene un impuesto resultante que también nos está brindando en el ejemplo por cada uno de los meses, y también se observan los pagos del ITAM, que permite ir compensando lo que viene a ser los pagos a cuenta mensuales. Y por ende se tiene como una última columna el impuesto efectivamente pagado por el contribuyente por cada uno de los meses. Entonces tenemos un impuesto resultante de 40.716, un pago de ITAN que ha servido para compensar estos pagos a cuenta de 13.669 y un impuesto pagado efectivamente de 27.047 soles. Entonces teníamos nuestra utilidad antes de participaciones e impuestos de 528.781. Después de verificar cada uno de los ítems, habíamos observado algunas adiciones tributarias y deducciones también, una adición de 176.464 y una deducción de 51.217, por el cual nos sale nuestra renta neta de 654.028 soles. Partiendo de esta renta neta y teniendo en cuenta el régimen tributario en el que se encuentra, en este caso la empresa que estamos ejemplificando, que era régimen MIPE, las primeras 15 UITs pagan el 10% y el exceso pagará el 29.5%, teniendo como resultado un impuesto de 177.290 soles, y teníamos nuestros pagos a cuenta de 40.716 soles, impuesto resultado, impuesto pagado, una parte con compensación de y otra pagado efectivamente, dando como un saldo por regularizar de impuesto a la renta de 136.574 soles. Entonces, esto es con respecto a nuestro ejemplo. Se ha verificado algún tema de gasto deducible de acuerdo usualmente al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. También hemos visto lo que viene a ser adiciones, deducciones temporales y permanentes. Hemos visto también de manera ejemplificada lo que vienen a ser las tasas del impuesto a la renta en base al régimen IPE tributario. Algo adicional y que también por eso ya no se observa en el ejemplo es de que solamente existían 5 trabajadores, por ende no existe un tema de distribución de utilidades. Muy bien, ahora vamos a revisar algunos informes, algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que son de suma importancia y que se vienen dando de manera usual, que les podría ayudar bastante en realidad. Entonces,
existen este tema de normativas afines, este capítulo. Tenemos primero el informe número 41 del año 2024, y en este informe nos indica básicamente que respecto a la extensión del plazo previsto por la ley 31940, en donde se indicaba de que aquellos contribuyentes que inician sus operaciones, por ejemplo, en el año 25, su declaración será en el periodo de marzo. Entonces, en este informe en realidad no es del año 2025, sino que menciona el ejercicio 23. Entonces nos dice que para la presentación de la declaración jurada anual y para el pago del impuesto a la renta anual del ejercicio 23 no es aplicable a las empresas MIPES que iniciaron sus operaciones en dicho ejercicio, es decir, en el año 2023, aun cuando sus ingresos no resultan siendo mayores a 1.700 UITs, porque hay que recordar que los ingresos se observan del año anterior, es decir, se observarían del año 2022. Pero como recién están empezando actividades en el año 2023, entonces se le aplicaría el primer cronograma. Este informe lo precisa a raíz de la ley 31940. Otra resolución que también debemos tener presente siempre es una RTF, que es la número 7308-2 del año 2019, y nos indica que si en el curso de un procedimiento de fiscalización, si nos encontramos inmersos dentro de una fiscalización por parte de la administración tributaria y la administración le ha observado, ¿no? Algunas, de repente, declaraciones, que esas observaciones han sido recogidas por el deudor tributario, es decir, por el contribuyente, mediante la presentación de declaraciones rectificatorias. Entonces, el contribuyente dice, ok, me están observando esto, todavía no existe una resolución de determinación, en este caso, en la primera parte, sino que me están observando. Entonces, yo genero mi declaración rectificatoria porque efectivamente de repente me di cuenta que existe ahí un tema de una declaración errada, algún dato de repente o alguna cifra se me ha ido. Entonces, presento mi declaración jurada rectificatoria, ¿no? Que ha surtido efecto conforme al artículo 88 del Código Tributario y posteriormente. Entonces, el primero, para poder nosotros indicar que ha surtido efecto una declaración rectificatoria, si es a más, surte efecto de manera inmediata. Si es a menos importe, son 45 días hábiles, ¿correcto? Entonces, en este caso, si genera una declaración rectificatoria que ya surtió efecto, de acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, y posteriormente la administración notifica como producto de dicha fiscalización una resolución de determinación, considerando lo determinado en la declaración rectificatoria que generó el contribuyente, estas observaciones no van a constituir reparos efectuados por la administración tributaria y por lo tanto no son susceptibles de controversia, es decir, no serían susceptibles de recurso impugnatorio en cuanto a lo que viene a ser una resolución que se ha generado en base a una rectificatoria que ha realizado el contribuyente, ¿no? El otro caso es respecto a lo que viene a ser el régimen de gradualidad, ¿no? Siempre teniendo presente que para lo que viene a ser gradualidad nos debemos basar en la resolución 063-2007 SUNAT, es digamos que la resolución origen. Entonces, dentro de lo que viene a ser este artículo 13b del reglamento del régimen de gradualidad aplicable a infracciones, en este caso, precisa de lo que viene a ser el numeral 1 del artículo 176 del Código, teniendo en cuenta que el numeral 1 precisa declaraciones no presentadas dentro del plazo establecido, ¿correcto? Por infracciones por no presentar declaraciones de la determinación de la deuda tributaria vinculada, además del impuesto a la renta de tercera, también se direcciona a otros tributos. Por ejemplo, de repente no se generó la declaración dentro del plazo de lo que viene a ser tributos que tienen que ver o declaraciones que tienen que ver con tributos de planilla. ¿También se puede acoger a este tema de gradualidad? Sí, también se puede acoger. Entonces, si bien es cierto, la resolución origen es la 063-2007 para hablar de gradualidad en base a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176, posteriormente se han ido generando otras resoluciones. Por ejemplo, se ha tenido la resolución 078-2021, que ya habla sobre un tema de ingresos que no superen 150 UITs del año anterior, y posteriormente
se originó también el año pasado la resolución 07-2025, que le agrega ya, por ejemplo, aquellos pequeños contribuyentes que no superan 19 UITs. Entonces, incluso el régimen de gradualidad aumenta para estos contribuyentes que si no superan 19 UITs podrían acogerse. Primero, 100% rebaja en el caso de que subsanen de manera voluntaria. En el caso de que generen un tema de que SUNAT les llegue a notificar, podrían inclusive acogerse el 99%, estaríamos hablando de un 1% con pago, 98% sin pago, ¿correcto? Esto es hasta el 7º día de la REC. Entonces, tengo todavía el tiempo de poder generar la declaración que de repente fui omiso, realizo mi pago de multas y si ya recibí la esquela con una rebaja desde el 99% hasta el 7º día de la REC. Una vez que me notifican la resolución ejecución coactiva, tengo 7 días hábiles como máximo para poder acogerme a esa rebaja. Entonces, si no me puedo acoger a esta rebaja, podría subsanar posteriormente, siempre que no supere las 19 UITs, hasta 120 días hábiles posteriores de la red, pero con una rebaja ya menor. Hablamos de una rebaja del 96% sin pago y 97% con pago. Entonces, eso también para tenerlo presente siempre, el tema de lo que viene a ser la gradualidad en base a la 063-2007, existe una modificatoria, la 078-2021, y por último la 07-2025, que agrega lo del tema de las 19 UITs que les estaba explicando. Entonces, eso también es de suma importancia para que si es que de repente no se realiza la declaración dentro de plazo, podemos evaluar si nos podemos acoger a un régimen de gradualidad. Y por último, también tenemos, con respecto a la resolución del Tribunal Fiscal 8679 del año 2019, que si bien el deudor tributario no puede efectuar compensación automática del saldo a favor del impuesto a las deudas del impuesto a la renta con deudas distintas a los pagos a cuenta de dicho impuesto, porque hay que recordar que si primero nosotros tenemos un saldo a favor de impuesto a la renta, ¿correcto? Lo primero que podríamos hacer es solicitar devolución. Podríamos utilizarlos contra nuestros pagos a cuenta de manera automática. Lo siguiente que también podríamos hacer es presentar un formulario 1648 para poder compensar. Entonces presentamos el formulario 1648 para poder compensar con otro tipo de deudas. Y por eso es que esta resolución del Tribunal Fiscal lo precisa. Ello no implica una prohibición para que a solicitud de parte la administración efectúe la referida compensación conforme a lo previsto en el artículo 40 que habla de compensaciones del Código Tributario. Si bien es cierto, no existe la compensación automática para otros tributos, no significa que el contribuyente no pueda presentar su solicitud de compensación. Entonces, en esta resolución del Tribunal Fiscal también lo precisa. Tu saldo a favor puedes compensar con otras deudas distintas a la de pagos a cuenta, porque la norma no lo prohíbe. Es más, en el artículo 40 del Código Tributario precisa el tema de la compensación. Bien, eso ha sido todo con respecto a lo que viene a ser declaración renta anual del año 2025. Hemos tratado de poder ejemplificar lo más que se puede. Si tienen de repente alguna consulta, podrían hacerla llegar para poder generar el tema de la absolución de consultas. Asimismo, también invitamos a que puedan generar el tema de lo que viene a ser la calificación de esta charla, llenando un formulario. Está el enlace y está también el código QR. El enlace ahorita lo vamos a pasar por el chat de Zoom para que puedan posteriormente realizar el llenado y la calificación de la charla que se ha brindado el día de hoy. Estimada Yulisa, en el chat hay algunas preguntas donde nos indican, por ejemplo, nos dice que para la maquinaria pesada se podría utilizar el número de serie de la maquinaria, porque esas no tienen placa. Bien, ahorita voy a direccionarme al chat para poder absorber las consultas. Un momentito. Ya, gracias.
Disculpe, ¿podría poner el código de su encuesta para que puedan llenar la encuesta? Sí, un momento, por favor, para poder compartir. Ya, muchas gracias. Estimados participantes, buenas tardes. Por favor, pueden llenar el formulario que está allí en el chat. Hay un link y colocar el código, por favor. Les agradecemos su llenado del formulario. Un momento, por favor, para que la ponente absuelva las consultas. Ya. A ver, primero observo, consulta. Mabel dice, para la maquinaria pesada se podría utilizar el número de la serie de la maquinaria. Se refiere, me imagino, a gasto deducible por combustible, ¿correcto? Deme unos minutos para poder precisarle mientras reviso el gasto por contratación de personal con discapacidad. ¿Es adicional al gasto de planilla para deducir? Sí, es adicional. Esto, han habido casos donde SUNAT no ha considerado en su data los pagos a cuenta, sin embargo, ha notificado al contribuyente. Dice, han habido casos donde SUNAT no ha considerado en su data los pagos a cuenta, sin embargo, ha notificado al contribuyente demandándole tiempo para responder. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Kelly, de repente, si me podrías precisar, cuando me dices que no ha considerado los pagos a cuenta, ¿te refieres a la declaración anual? ¿No lo ha jalado en el sistema? ¿Eso ha ocurrido?
o les generó orden de pago por los pagos a cuenta. No sé si de repente me podrías precisar. Especifica que la ley no especifica que haya no tenido ingresos en el periodo anterior para acogerse a la NIP y para acogerse a la ley. La solución del Tribunal Fiscal. Sí, efectivamente hay una resolución que salió el año pasado, que es la 2691 de diciembre del 2025, pero no es de observancia obligatoria, hay que tener presente eso, ¿no? Entonces, para nosotros poder de repente decir, ¿no? En tal caso se genera de manera completa a la totalidad de contribuyentes, no podría darse ese caso. Entonces, si de manera específica usted está en contra de la parte donde dice, ¿no?, que no se tuvo ingresos en el periodo anterior porque es un nuevo contribuyente, presentaría su recurso impugnatorio de reclamo, posteriormente su resolución su recurso impugnatorio de apelación al Tribunal Fiscal, para que el Tribunal Fiscal pueda también dar su veredicto. En este caso específico, efectivamente, el Tribunal Fiscal da la razón al contribuyente y por consiguiente indica que no habría un tema de infracción, pero es un caso específico y adicional a ello no es de observancia obligatoria. Porque solamente hay una, cuando Giancarlo, en el tema de lo que vienen a ser los reparos o en el caso de una adición tributaria o una deducción tributaria, hay que verificar qué tipo de adición o deducción se trata. Si es una deducción o una adición temporal, se podría considerar en periodos posteriores probablemente. Y caso contrario, si es de repente una adición o una de manera permanente, no se podría generar un tema de deducción posteriormente. Sobre la factura de combustible, le preguntaban si en caso de maquinaria pesada que no tiene placa para el tema de la deducción de gasto. La norma como tal precisa el tema de que se tiene que considerar el tema de la placa. Ahora, si existe algún caso que puede ser, en este caso, un tema de maquinaria pesada, que por algún motivo o razón no se tiene el tema de la placa, se tendría que sustentar. ¿Podrían consignar el número de serie? Sí, ¿no? Pero si como tal el tipo del bien no es exigido el tema de la placa. Porque el tema de la observación usualmente viene en el tema de los comprobantes, en el tema de una fiscalización. Tendría que tener sustento, ¿no? Porque le van a consignar el número de la serie, pero en base a qué sustento no se tendría la placa. ¿No? Buenas tardes, ok, dice por gastos financieros, entiendo que por intereses en el EBITDA tributario superó el límite. Ok, me imagino que se refiere en el primer supuesto de gastos deducibles, en que veíamos el tema de los intereses. Ahora, si supera como tal, no va a poder ser deducible. No es posible deducir ese gasto solamente hasta el límite que lo permite la ley. Correcto, Liliana. Por aquí observé otra pregunta. Observo de una IRL, me está pasando, permítame un momento.
del Tribunal Fiscal. Observo una pregunta de Diana Lucero que dice, nos indicó que se podía deducir la remuneración del titular de una IRL, sin embargo le consulto si es que puede considerar solo a esta persona en planilla o debe haber un tercero. Entiendo que está haciendo referencia, por ejemplo, a aquellas personas que tienen un negocio que son en el RUS, ¿no? Que la norma indica que okay, pueden estar ellos en planilla, pero como mínimo una persona adicional. Y que van a ser, en este caso, como conductores de negocio. Pero en el caso de la ERL, no le aplicaría, ¿correcto? Solamente en el supuesto caso de que estemos hablando, por ejemplo, del RUS, ahí sí, hablamos del conductor de negocio más una persona adicional. Pero en el caso de la ERL podría ser solamente este contribuyente. Discúlpeme, Patricia, me indicas que pero toda la maquinaria pesada no tiene placas. Vale, o sea, En algún momento se pasan por las discúlpame, para poder verificar si existe alguna normativa, Patricia, de que indique de que la maquinaria pesada podría no tener placa, ¿correcto? Porque la norma en el inciso N del artículo 37 precisa lo que debe tener como mínimo para lo que viene a ser el gasto por combustible, que es que para los vehículos el número de placa del vehículo automotor. Entonces, al momento que se despache el combustible, y eso lo precisa de manera textual, ¿no? a partir del 1 de enero de 2018. Buenas tardes. En el caso de la planilla para el régimen especial, ¿se puede ingresar a un familiar directo o no? Independientemente del régimen, correcto, pueden incorporar a una persona adicional, a un familiar directo, en este caso, si la pregunta es como tal, operativamente el sistema les permite, no le restringe, correcto. Entonces, pueden colocar de repente si su hermano trabaja con ustedes, su papá o su mamá también trabajan en el negocio, podrían estar en planilla, ustedes le pueden dar de alta, nosotros no generamos ningún inconveniente por esa situación. Ahora, sí sería bueno siempre que verifiquen también el tema de la salud, porque a veces existe un tema de discrepancia. Sin embargo, operativamente personal es permitido colocar a un familiar directo o no dentro de lo que viene a ser la planilla.
Estimada Yanina, no se escucha su audio. Para el año parado, Ya. Mire, nosotros la base legal que indicamos siempre indica un tema de que los vehículos deben tener una placa, ¿correcto? Sin embargo, vamos a generar el tema de la consulta para poder ver criterios dentro del área de auditoría para el tema de la visibilidad, además de cumplir con otros criterios que la razonabilidad, proporcionalidad que hemos indicado, también para poder verificar el tema de lo que viene a ser específicamente el tema de la placa, pero no encontramos base legal en donde indique de que los vehículos, en este caso de maquinaria pesada, no deban tener placa, ¿correcto? De repente, si por ahí lo tuviesen la base legal, les agradecería mucho que me lo puedan enviar de repente. Igual estaríamos transmitiendo la respuesta en base a lo que nos pueda indicar el área de auditoría. Muy bien. Se agradece mucho las consultas, también se agradece estar atentos al tema de lo que viene a ser la charla. Debido a la hora, ya nos procedemos a retirar. Agradecemos a todos su presencia y también haber estado atentos a lo que viene a ser esta importante ponencia. Muchísimas gracias, estimada Marisol. No, gracias a usted, estimada colega Yulisa Lara Guarniz, gracias por su participación a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque y a nombre del decano Adán Ciesa. Le agradecemos por su participación y también agradecemos a todos los participantes por estar presentes en esta ponencia y esperando contar con ustedes en las próximas capacitaciones también para todos nuestros agremiados. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias, estimada Yulisa. Bien. Muchísimas gracias, estimada Marisol. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.